Hoy es un día de fiesta para esta iglesia, porque no porque concluye algo, sino porque inicia algo. Hoy concluye lo que comenzamos hace 2 meses. Y me gustaría que ustedes sepan que hace 8 semanas empezaron las cruzadas de hogares. Y hoy terminan. Todo comienza y todo termina, ¿no es cierto? Hoy terminan esas cruzadas. Y sería ingrato si como director de evangelismo no doy gratitud primeramente a Dios y en segundo lugar a las personas que trabajaron duramente en estas cruzadas. Son evangelistas del patio de esta iglesia, amén. Y terminamos con la bendición de Dios, con 8 personas bautizadas, amén. Este es el fruto del trabajo misionero. La iglesia está activa, la iglesia está trabajando para Jesús. Ahora es el momento de entregar a estos 2 angelitos que se bautizaron hoy. Esas aguas fueron bendecidas al tener 2 angelitos allá arriba, ¿ven? Vamos a pedir a Samuelito que pase por aquí para entregarle su certificado. Él se llama Samuel Reinaldo Osorio. Samuelito, ya les dije, es un niño especial. Yo creo que Samuelito es un pastor ya. Es un pastor ya. Y él lo va a pensar, ¿no es cierto? ¿A ti te gusta predicar el evangelio, sí o no? Sí. Amén. ¿Y a tu papá le gusta eso? Sí. Amén, magnífico. Él habla más que eso, a veces yo tengo que callarlo. Pero hoy está tranquilo, aquí está en tus manos tu certificado firmado por este servidor y firmado por la secretaria Iris Quinn. Dios te bendiga, te voy a dar un abrazo, sabes que te quiero mucho y aquí tienes un regalito para ti. Amén. Sammy, no te vayas. También vamos a llamar a la querida Paula, que venga aquí al frente. Paula, este certificado es solamente un papel. El papel dice que tú perteneces a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero lo importante es que tú y Samuel mantengan su nombre en el libro de la vida. Que el Señor te bendiga mucho. Gracias por estar aquí. Aquí tenemos a la secretaria un regalito para ti. Y también de parte del Club de Aventureros tenemos un pequeño obsequio de parte de nuestra directora. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga.
Dulce comunión. Y cantemos con gozo. Estamos aquí en la casa del Señor, ¿no es así? Canten con sus pulmones. Cantemos. Dulce comunión, suave confusión de los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy lo siento de su tierno amor. Salvador, quiero estar con Él en su eterno hogar, siendo objeto de su tierno amor, y me salvo de quitas penas y dolor, y me salvo en los brazos de mi Salvador. Salvador, en Él puedo yo bien seguro estar de los brazos de mi tentador, libre, salvo de quitas penas y dolor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Las promesas del Señor Jesús, que son apoyo poderoso para nuestra fe. En este van a comenzar las damas y Clarice y Ashley van a cantar con ustedes, damas. El Señor ha dado grandes bienes, en ellas yo por siempre confiaré. Ahora solamente los caballeros. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él dulce paz mi vida gozará. Grandes bienes, todas las promesas del Señor ha dado. Grandes bienes, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la
Dios yo por siempre confiaré. Amén. Lucas capítulo 11 y el versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo no sé cómo ha sido tu semana, hermano. No sé si has tenido una semana difícil. No sé qué situación estarás pasando, una situación de salud, una situación económica, pero yo te quiero invitar esta mañana a que tú traigas esas cargas, esos problemas, esas situaciones difíciles que tú y yo quizá ya buscamos la solución humana para resolverlas, pero que no has encontrado la solución. Yo te invito a que vengas al altar del Señor. Vamos a elevar una oración hacia Él. Es el momento para que tú vengas, abras tu corazón al Señor. Él conoce cada una de nuestras necesidades. Continúo leyendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 9 al 11. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Leo Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todos los que podamos vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Yo les voy a dar 2 minutos para que cada uno haga una oración personal y después yo terminaré con una oración audible. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Padre, aquí estamos tus hijos, postrados de rodillas, dándote la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor. Aquí estamos, Padre, primeramente pidiéndote perdón por nuestras faltas y pecados cometidos hacia ti, Señor. Somos pecadores, Señor. Unas veces te ofendemos conscientemente, otras veces lo hacemos inconsciente. Por eso rogamos, Padre, y suplicamos que tú nos perdones, Señor. Esta semana quizá hemos tenido una semana difícil, cada uno diferente, Señor. Quizá problemas en el trabajo, otros quizá problemas económicos, otros quizá problemas de salud, problemas matrimoniales. No sabemos cuáles hayan sido, Señor, pero tú sí lo sabes, Padre eterno.
Aquí estamos, Señor, trayéndote nuestras cargas individuales, Señor. Y estamos rogándote y suplicándote, Señor, que tú nos des paz, que tú nos des tranquilidad, Señor. Que sea cual sea la respuesta a nuestra oración que tú nos vas a dar, que nosotros la podamos aceptar con gozo, Padre eterno. Porque tú eres, Señor, y serás siempre el que dirige nuestra vida, Señor. Aunque a veces nosotros no recibimos una respuesta a la oración como la que nosotros deseamos, Señor, sabemos que tú estás en control de nuestra vida, Señor. Bendice cada hermano aquí presente. Bendice en forma especial a nuestras visitas. Bendice a nuestros hermanos que quizá hayan salido de vacaciones y que no están con nosotros. Pero sobre todo, Señor, bendice al pastor que tú has elegido para que dé el mensaje en esta mañana, Señor. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Que nos haga ser humildes, Padre. Que por favor, Señor, que nos haga sabernos amar y perdonar los unos a los otros, Señor. Permítenos, Señor, que podamos, Señor, prepararnos para estar contigo en las mansiones de los cielos. Quédate con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, no porque nosotros tengamos méritos o porque los hagamos hechos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, quien hizo los méritos por nosotros, al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén, Señor. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Como ustedes ven, nuestro mensaje es Piedras Vivas. Estuve cambiando el sermón durante esta semana. Ustedes saben cómo somos los predicadores. A veces por impresiones personales, a veces por impresiones divinas. Y quisiera que meditemos en un pasaje que es de muy especial tesoro para mí, de la epístola del apóstol Pedro. Yo sé que en la iglesia de Equina, a diferencia de otras iglesias, tenemos algunos historiadores. Y para algunos historiadores estaba recordando y buscando en mis registros, por allí por el mes de abril del año 2004, usamos una parte de este tema para la iglesia de Equina. Y ustedes dicen, ¿por qué el pastor está buscando eso? Ustedes saben, hace varios años atrás tuve una pesadilla. Y la pesadilla era más o menos así. Estaba predicando en una iglesia, y no puedo precisar en qué iglesia estaba predicando, y un hermano de iglesia me dice, pastor, ese sermón lo predicó ya el sábado pasado. Y yo digo, pero no puede ser. Sí, pastor, no se acuerda. Y entonces un primo mío, que no tenía nada que ver con la congregación, me dice, Osvaldo, no solo que lo predicaste el sábado pasado, lo predicaste también hace 2 meses atrás. 3 veces. Dije yo, no puede ser. Y en eso me desperté sobresaltado. Y dije, yo no sé si este es un sueño del Señor, pero por las dudas voy a tomar un registro de lo que predico y dónde lo predico. Para que la pesadilla no la tengan ustedes. Es mejor que las pesadillas las tenga yo. Pero sí, este pasaje es un pasaje especial. Ustedes saben que el apóstol Pedro es un apóstol práctico. Sus consejos son pertinentes para todo momento y para toda circunstancia. Y finalmente decidí compartir este pasaje de la palabra de Dios, Piedras Vivas. Ustedes saben que para nosotros las piedras en la actualidad no tienen la connotación que las piedras tenían en la época bíblica. Las piedras en la época bíblica eran realmente importantes. Ustedes recuerdan que a diferencia de lo que sucede ahora, que se trabaja con un fundamento, un cimiento de concreto, de hormigón armado, con hierro, antes se basaban los edificios en piedras, lo que conocemos hoy como las piedras angulares. Se buscaba una piedra apropiada y allí se apoyaban las edificaciones. Por supuesto, las piedras eran usadas en templos, en monumentos, en altares de sacrificio, eran usadas en
en casas y palacios de la nobleza. Eran usadas también en murallas, en cercas, en rediles. Se usaban las piedras en la antigüedad. También eran usadas para conmemoraciones, para altares, para montículos, para momentos donde se debía recordar algún evento o alguna circunstancia. También se usaba en forma práctica, ustedes recuerdan, para los acueductos o para tapar los pozos de los cuales la gente bebía esa agua tan importante y tan fundamental, y para protegerla de la intemperie se las tapaba con piedras. Por supuesto, también se usaban en tumbas, en sepulcros, para cubrir a quienes descansaban y evitar el hedor, el olor que salía de esos lugares por la descomposición. Y por supuesto, en la figura bíblica también estaban las piedras preciosas. Las piedras preciosas eran ofrecidas siempre como un objeto de gratitud, como un regalo, como un monumento de gracia, de reconocimiento, de ensalzamiento, de autoridad. Eran bellas, eran muy raras y muy escasas, aunque se las menciona en varias oportunidades. Ustedes recuerdan las piedras preciosas del efod del sumo sacerdote, y ustedes se anticipan con los ojos de la fe a las piedras preciosas que van a formar parte del fundamento de la Nueva Jerusalén. Y es interesante estudiar cuáles son esas piedras y cuál era el uso y cuál era el significado de esas piedras. Y por supuesto también se utiliza el término de la piedra para hablar de nuestro corazón carnal, nuestro corazón natural, débil e imperfecto. Y como vamos a ver en el pasaje del apóstol Pedro, se representa a Jesús como piedra viva. Y es interesante porque justamente en el mundo en el que vivimos, las piedras vienen a formar parte de lo que conocemos como el mundo inanimado. Las piedras no viven, no tienen vida, no crecen. Pero se menciona a Jesús como piedra viva. El reino de Dios como una piedra, en Daniel 2, que viene a usurpar los reinos que antes habían usurpado el reino y el poder de Dios. Y por supuesto, se habla también del pueblo de Dios como una piedra. Abramos nuestras Biblias entonces ahora a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. No cierres tu Biblia. Vamos a dedicar unos instantes a meditar. Si tú manejas o te desenvuelves mejor en el inglés y por alguna razón quieres estar concentrado, en la segunda parte del slide está el pasaje en inglés y vamos a ver algunos párrafos inspirados de Elena G. de White, también en español y en inglés. Primera de Pedro, capítulo 2, pero ten tu Biblia abierta, la pantalla es de ayuda nada más. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 5, y así con nuestras Biblias abiertas oremos al Señor. Querido Señor, qué lindo nuevamente esta mañana, luego de las actividades en la escuela sabática y en el principio de este culto, es abrir tu palabra. Danos sabiduría y permite, Señor, no solo que comprendamos tu voluntad, sino que podamos aplicarla en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pedro, de paso en tu hogar sería lindo, porque la epístola de Pedro no es una epístola muy larga, léela en forma completa, extrae las impresiones que el Espíritu Santo haga a tu corazón a partir de esto. Dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead, dice el apóstol, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Dice Pedro. Ahora noten, hagamos una pausa aquí. Pedro nos dice lo que tenemos que desechar, y el propósito por el que tenemos que desecharlo, y lo que tenemos que hacer, y el propósito por el que lo tenemos que hacer, para crecer para salvación. Pero esto sucede, y hay un sí condicional en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo puedo lograr esa dinámica de lo que desecho y lo que hago siempre y cuando he gustado, he disfrutado de la benignidad del Señor. Si no disfruto de la benignidad del Señor, se interrumpe la obra que Dios quiere hacer. Y entonces versículos 4 y 5 dice, acercándonos a Él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso titulamos esta reflexión Piedras Vivas. Nos gusta a veces utilizar los títulos del mismo pasaje que Dios inspiró. Piedras Vivas. En el contexto del crecimiento cristiano, porque de eso está hablando Pedro, y de la experiencia de la santificación, donde el Espíritu Santo va haciendo en nosotros una obra, preparándonos para hacernos idóneos para el cielo, advertimos en forma bien sencilla, pero bien específica, lo que Pedro menciona, que en esa dinámica hay cosas que tenemos que dejar y hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que desechar y hay cosas en las cuales tenemos que hacer un énfasis especial. Y quisiéramos ver en esta mañana brevemente, en el tiempo que nos resta, cómo Pedro en 3 partes importantes nos ayuda a meditar en esto. Y para que en oración podamos permitir que el Espíritu Santo nos impresione personal e individualmente acerca de lo que debemos dejar y de lo que debemos hacer y el propósito por el que debemos hacerlo y cómo esto nos puede ayudar. Mientras estaba sentado aquí, meditaba que esta es una iglesia sumamente privilegiada, porque aproximadamente cuando todas las iglesias están concluyendo su culto, ustedes lo están empezando. Porque no les preocupa el tiempo o la distribución del tiempo cuando estamos juntos en adoración y estudio. Voy a tratar de ser breve, pero como decía un profesor mío, sin prisa pero sin pausa, sin premura pero sin demora, combinando las 4 cosas. Nunca le entendíamos finalmente lo que él quería, pero espero que ustedes tengan paciencia y me comprendan durante estos momentos. Vamos a leer el versículo 4 nuevamente, por favor. Pedro dice en el versículo 4, dice que nos acerquemos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y perfecta. Aquí está el primer secreto y el primer ingrediente fundamental. No hay crecimiento en la salvación, no hay progreso en la vida cristiana si tú y yo no estamos cerca de Jesús, porque Él es la piedra viva. Nada más, ni nadie más. Y si estamos viviendo en el año 2016 es solo por la gracia de Dios, porque Él es paciente para con nosotros, esperando que procedamos al arrepentimiento y cumplamos con la misión que nos ha encomendado. Así que me gustó, recuerdo que el hermano, algunos que les gustan los recuerdos, el hermano Julio Gómez en una junta que teníamos de ancianos, sugirió que sería lindo tener un lema, algo que nos inspire, que nos motive. Él estaba funcionando como uno de los ancianos, así que pusimos a trabajar y a ver opciones. Y ustedes recuerdan que usamos durante un tiempo ese eslogan, estamos en el umbral de la eternidad. Y estaba meditando esta semana que casi podríamos decir que ya estamos con un pie adentro del umbral de la eternidad. Si hay un momento en la historia donde tú y yo necesitamos el alimento espiritual de Jesús, la protección de Jesús, la sabiduría de Jesús, la dirección de Jesús, es ahora como nunca antes. Y eso no es posible si no estamos cerca de Él, que es la piedra viva. No podemos nosotros darnos el lujo de desechar la piedra como otros la desecharon, que menciona Pedro. Y ustedes recuerdan qué triste fue la experiencia de aquellos que desecharon a la piedra que es Cristo Jesús, escogida y perfecta. Lo que tenemos que desechar jamás debiera ser a nuestro Señor Jesús, la piedra viva. Y mi primer desafío, y tal vez llamado a ustedes en esta mañana, no porque ustedes se hayan alejado de la piedra viva, o porque estén lejos de la piedra viva, o rechazando a la piedra viva, pero tal vez como nunca antes necesitamos acercarnos a Jesús. Claro, sí hay cosas que tenemos que desechar
y yo sería necio si como hermano en la fe de ustedes no hiciera una breve pausa para determinar y que nos quede claro qué cosas tenemos que desechar. Leamos de nuevo ahora los versículos 1 y 2. Desechando pues, lean fuerte conmigo por favor, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, entonces sí desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, esta lista está bastante más clara de lo que uno siquiera necesitaría. A veces nos confundimos nosotros mismos. Pensamos, pastor, pero yo soy cristiano, ¿qué malicia tengo? Bueno, recuerden que la malicia no es estar perdido en el mundo, en las borracheras, en las drogas, o sin Dios, sin fe y sin esperanza. Aún en los caminos del Señor nosotros encontramos en la historia bíblica actitudes de malicia. Y Él combina y suma esta declaración y dice engaño, hipocresía, envidia. De paso, hermanos, ustedes saben que el tema de la hipocresía está en boga en los últimos 5 o 6 años, más que antes. Yo quisiera sugerirles, basado en algunos pasajes que vamos a leer, que seamos sumamente cuidadosos, aún en el ambiente de nuestro hogar. A veces rápido se nos escapa alguna declaración, qué hipócrita eres, cómo actuando así te paras al frente de la iglesia. Recuerden que la hipocresía es determinada en las Sagradas Escrituras como declaración de reprensión solo por Dios y Jesús, porque ellos conocen el corazón y las intenciones del corazón, y tú y yo no las conocemos. Y nos metemos en un terreno difícil cuando tratamos de evaluar o juzgar las intenciones como para poder determinar si tal o cual persona es o no es hipócrita. Y entonces habla de las envidias y una palabra que ya no usamos más, las detracciones. Ya no usamos esa palabra, detractor, y no se refiere a la agricultura. Las detracciones son las murmuraciones, los chismes, las calumnias. Son aquellas declaraciones sin fundamento, sin información y sin conocimiento de hecho de primera mano. Son las informaciones de segunda y tercera mano que recibimos, que asumimos, que dijo, que me parece, que creo, que sucedió, que no sucedió. Y hay un párrafo inspirado de Elena G. de White. De paso, cariñosamente, hermanos, y por las circunstancias por las que ustedes han pasado y están pasando, preparé para que ustedes se lleven esta mañana una copia del último camino del libro El Discurso Maestro de Jesucristo. El Discurso Maestro de Jesucristo es un libro que debiéramos estudiar como hijos de Dios y como iglesia por lo menos anualmente. Y el último capítulo ella habla de la interpretación y la aplicación de la regla de oro. Y yo sé que muchos de nosotros tal vez no lo tenemos, no se ha reeditado tan frecuentemente, pero por favor llévense con confianza para su autoevaluación. ¿Para qué dije? Para su autoevaluación. Úsenlo con oración y con la inspiración del Espíritu, saquen sus propias conclusiones. Para mí siempre ha sido de muchísimo valor. Y trato por lo menos una vez al año de darle un repaso a este libro y este capítulo es poderoso, así que van a tener la oportunidad de leerlo en sus hogares y de profundizar. Y esta es de paso, ese capítulo, ustedes van a notar, tiene varias extracciones de un libro que es un libro muy viejo, es una correlación o una combinación de párrafos del Espíritu de Profecía en el libro El Ministerio de la Bondad. Pero aquí hay algunos párrafos que quisiera compartir. Dice Elena G. de White, no os consideréis como normas, no hagáis de vuestras opiniones y vuestros conceptos del deber, y ni siquiera de vuestras interpretaciones de las Escrituras, un criterio para lo demás. Ni condenéis si no alcanzan a vuestro ideal, no censuréis a los demás, no hagáis suposiciones acerca de sus motivos,
ni lo juzguéis. Perdón, que me atrasé entusiasmado con la lectura. Es claro, Elena G. de White, cuál es nuestra posición y lo que debemos y no debemos hacer. Y por eso les decía hace un rato que el terreno de juzgar las intenciones puede ponernos en un terreno peligroso. Y a veces el enemigo juega con nuestras decisiones o con nuestras actitudes o con nuestro malestar, justo o injusto, mal o bien, correcto o incorrecto. Pero hay un lugar a donde nosotros tenemos que parar, porque le pertenece solo al Señor. Es indudable que para acercarme a Cristo Jesús yo tengo que permitir que Él sea mi fundamento y mi cabeza. No hay ninguna otra cabeza y fundamento. Es solo Cristo. Amén. Cuando Él es mi fundamento y mi cabeza, yo dependo de Él y en Él busco la fortaleza, la sabiduría, la dirección en comunión con Él. La presencia viva de Cristo en nosotros es la prioridad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que exaltar. A eso se refirió Jesús cuando dijo: cuando sea levantado de esta tierra, a todos atraeré a mí mismo. Tú y yo tenemos que permitir que así como Él fue clavado en la cruz del Calvario, en mi vida los demás puedan ver la crucifixión al pecado que Cristo hizo de mi vida en pecado, floreciendo y renaciendo para una vida nueva, para que podamos exaltar a Jesús. Recuerdo que leí hace algunos años atrás una historia interesante y un poco risueña. Unos turistas norteamericanos estaban visitando Francia, haciendo un tour en Francia, hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y les llamó la atención un hermoso brazalete de ámbar, una pulsera de ámbar que encontraron en esos negocios de segunda mano. Y entonces el precio les pareció un poco caro para hacer un brazalete tan corriente, pero lo compraron. Cuando pasan por aduana, tuvieron que pagar un impuesto 3 veces más grande que el precio que habían pagado por el brazalete. Y ustedes saben cómo somos, no eran hispanos, eran americanos, pero se pusieron a regatear y a discutir. Dijeron: bueno, usted quiere pasar el brazalete, tiene que pagar esto. Lo pagó, pero se quedó con la curiosidad. Así que fue a ver al joyero a donde acostumbraban visitar y le dijo: quiero vender este brazalete sumamente valioso. ¿Cuánto me das? Y el joyero lo puso ante la lupa y le dijo: mira, me encantaría darte más, pero no puedo darte más de $25,000. A la flauta, dijo. Tenía ganas de volver al negocio de segunda a comprar más cosas. Pero ustedes saben cómo es la naturaleza humana. Dijo: si este me ofreció 25, a lo mejor de repente alguien me ofrece más. Y fue a ver a otro joyero que ya no era su joyero conocido y le dijo: me dan no menos de $25,000 por este brazalete. ¿Cuánto me das tú? Así que el joyero lo puso bajo la lupa de nuevo y le dijo: mira, te quisiera dar más, pero no te puedo dar más de $10,000 arriba de eso. 35,000. Y ya no aguantó. Y le dijo: no puede ser. ¿Qué es lo que tiene de valioso? Ahí le dijo la verdad: yo lo compré allí. Venga, mire. Y entonces, al mirar bajo la lupa que ampliaba con la luz, vio una inscripción atrás del brazalete que decía: de Napoleón Bonaparte para Josefina. Ahora sí valía el brazalete porque era del emperador Bonaparte para su amante. Una pieza histórica. ¿El brazalete tenía valor por el material? No. Ni el bronce, ni el ámbar, aunque era precioso. El brazalete tenía valor porque le había pertenecido a Bonaparte. A veces el enemigo nos autoengaña haciéndonos pensar que nosotros somos los que tenemos valor. Nuestro valor solo es sumamente valioso si Cristo, la piedra viva, está en ti y en mí. Es Cristo en nosotros el que da valor a nuestra vida en todo lo que vivimos y en todo lo que hacemos. Vamos al versículo 5, porque Pedro en forma magistral ahora hace una aplicación. El versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Qué lindo, hermanos. Cristo es piedra viva y Pedro dice, vosotros sois piedras vivas. Amén. Qué hermoso privilegio. No lo merecemos, pero en la medida que Cristo está en ti y en mí, tú y yo también somos piedras vivas. Se aplica a nosotros la misma frase que a Cristo Jesús. Solo en la medida que estamos unidos a Cristo Jesús, tú y yo podemos ser piedras vivas. Qué triste es el comienzo del mensaje a la iglesia de Sardis, ustedes recuerdan, cuando Jesús dice, tú tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Y estás muerto. Qué triste. Como la declaración que Jesús tuvo que decirles a algunos fariseos y escribas, ustedes me honran de labios, pero el corazón de ustedes, ¿dónde está? El corazón de ustedes está lejos de mí. El apóstol Pablo en la epístola a los Efesios menciona en forma clara que de alguna forma, capítulo 1 y capítulo 2, nosotros vivíamos esa experiencia de perdición, vivíamos esa experiencia alejados de Él, vivíamos esa experiencia en la miseria de nuestra naturaleza humana débil e imperfecta, pero en Cristo y por Cristo tenemos vida. Y dice Pablo, nos da vida juntamente con Él. No hay vida separados de Él. Nos da vida juntamente con Él. El que estemos muertos o vivos espiritualmente se determina solamente por nuestro acercamiento a Jesús y nuestra relación con Jesús. Y es ahí donde tú y yo también somos piedras vivas por la gracia de Dios. Es ahí donde tú y yo disfrutamos del gozo maravilloso que significa estar a los pies de Jesús. Hay una declaración que a mí me hace parar los pelos o erizar a veces los pelos. Y es una carta que ella escribe a alguien, pero fue reflejada en algunos manuscritos. Noten esta declaración de Elena G. de White. Cuán admirado está el cielo ante la condición actual de la iglesia que podría ser tanto para el mundo. ¿Notaron? El cielo está admirado ante la condición actual de la iglesia que podría ser tanto por el mundo. Si cada piedra estuviera en su lugar debido, una piedra viviente que emitiera luz, porque una piedra que no brilla, ¿qué dice ella? No tiene valor. Y entonces dice al final en la declaración, lo que constituye el valor de nuestras iglesias no son piedras muertas y deslustradas, sino piedras vivientes que captan los rayos de la principal piedra angular, el mismo sol de justicia. ¿Ustedes se imaginan lo que significa que el cielo está admirado por nuestra condición, que podríamos hacer tanto por el mundo y no lo estamos haciendo? Me permiten hacer una ilustración que no quisiera que suene a herejía, pero para mí es preciosa. ¿A cuántos de ustedes les gusta el fútbol soccer? A ver las manos, con sinceridad. Bueno, aquí hay varios aficionados que les gusta el fútbol. En nuestro país, en Argentina, nos gusta mucho el fútbol soccer. Y por alguna razón, a algún adventista por allí se le ocurrió que los adventistas no podemos ir a la cancha de fútbol, porque es pecado. Y yo en mi juventud me escapaba para ir a la cancha de fútbol a ver mi equipo favorito. Y ahí me daba cuenta que la situación no estaba tan agradable, porque ustedes saben cómo no tenía dinero para comprar una platea o estar sentado mirando un televisor como en los Dallas Cowboys. Estaba a la tribuna, le decimos allí en nuestro país el gallinero. Estamos ahí como sardinas enlatadas. Y ustedes saben, cuando la gente salta, pues uno tiene que saltar. Y porque no hay otra manera si no te caes. Y la gente grita y tienes que gritar. Y la gente insulta al árbitro y tú no tienes que insultar al árbitro. Te puedes abstener de lo que es incorrecto. De paso, en una de esas me tocaron en el hombro en un entretiempo y era mi jefe de diácono que estaba ahí arriba mirando el partido. Menos mal que me porté bien. Pero saben, la gente es muy ingrata. Y a veces la tribuna con el alcohol y el espíritu de grupo y de ganga empiezan a decir cosas que no debieran decir. Y de repente hay un jugador que no está jugando bien. Y entonces la gente empieza a gritar y a gritarle al técnico, ¡saquen a ese perro! ¡Saquen a ese muerto! Y si por desgracia sucede que este pobre jugador hace un pase mal, que favorece una jugada del equipo contrario, dice, que se cambie la camiseta, ¿para quién patea? ¡Sáquenlos! Y a veces hay tanta presión
que el director técnico en algún momento tiene que hacer el cambio. Hermanos, entiéndanme la aplicación de la ilustración, pero yo a veces, les soy sincero, me imagino ante la expresión de Elena G. de White, que dice que el cielo está tan admirado, a los ángeles del cielo mirándonos. Y de repente mirando a Osvaldo diciendo, che, ¿y ese para dónde patea? Ese no es de los nuestros porque parece que está en el equipo contrario. Oye, pero ese no está en nuestro equipo. Gabriel, cambiarle la camiseta. Porque hermanos, el cielo está admirado por nuestra condición actual. Está admirado. No pueden creer cómo en el equipo del Señor, con el poder del Señor, con las bendiciones del Señor, la benignidad y la misericordia del Señor, de repente en nuestro actuar, en el juego de la vida, en el conflicto entre el bien y el mal, pareciera que estamos en el equipo contrario. Y ella se refiere a esto en forma triste. Noten que Pedro menciona en el pasaje que tú y yo tenemos que ser edificados, si tú notaste en el versículo 5, edificados como casa espiritual, el templo de los redimidos que nos edificamos para glorificar el nombre de Dios. No son estas paredes, no es la estructura, ni la programación, ni el evento, es tu vida y mi vida, es el sacerdocio santo, que accede directo a Dios con los privilegios y responsabilidades que eso implica, pero privilegios y responsabilidades para recibir y privilegios y responsabilidades también para compartir. No funciona esto como en la política. Ustedes han escuchado esa palabra, yo soy apolítico. Yo no soy demócrata ni soy republicano. Yo no voto o yo voto en blanco. No funciona así en el conflicto entre el bien y el mal. Jamás tú y yo podemos votar en blanco o decir somos apolíticos. Yo no estoy aquí ni estoy allá, estoy en el medio. Tengo que tomar una responsabilidad. O a ti se te ocurriría estando en un barco con un agujero que está haciendo agua, decir, yo no soy el que tapo agujeros. Yo me voy a ver cómo le hacen ustedes. ¿Y a dónde te vas? ¿Y cómo le hacen los otros? O nos hundimos todos o nos salvamos todos y trabajamos juntos. Es el plan de Dios. Y la actitud de Jesús es la maravillosa. Noten esta declaración. Cristo no obliga a los hombres. Eso es parte de la naturaleza humana. Nosotros queremos obligar. Cristo no obliga a los hombres. ¿Qué hace Él? Dice ella. Los atrae. ¿Y cómo los atrae? La única fuerza que emplea Jesús, ¿cuál es? El amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La dificultad radica en nosotros, dice ella. La dificultad radica en los miembros de iglesia como individuos y en ellos debe realizarse la curación. Y termina diciendo, la revelación de Cristo en nuestro propio carácter tendrá un poder transformador sobre aquellos con quienes nos relacionamos. Qué hermosa declaración. Esto está en una compilación de 2 páginas que ustedes van a encontrar allí de este pasaje. Y por último, hermanos, el tercer aspecto. Leamos de nuevo el versículo 5. Dice Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es indudable que una vez que me acerco a Jesús y Jesús me constituye en una piedra viva, como piedra viva, todo lo que soy y todo lo que hago va a ser un sacrificio para glorificar y honrar su nombre. Un sacrificio que sea aceptable a Él. Estos sacrificios deben ofrecerse por amor y con fe, no para los hombres, dice Pablo, para Dios. No es para el pastor, no es para la junta directiva, no es para la iglesia de Quín, no es para mi esposa, no es para mi hijo, es para Dios. Y cuando lo hago para Dios, por la gracia y el poder de Él hace una obra de transformación en todo lo que hago y en todo lo que soy. Nuestros motivos y nuestras actitudes prueban o demuestran nuestra sinceridad y nuestra verdadera gratitud. Hay un pasaje de Pablo precioso en la epístola a los Romanos, donde él dice, estás menospreciando la benignidad, la malignidad, la paciencia, la misericordia de Dios, cuando no procedes al arrepentimiento.
Dios nos ayude a que ni tú ni yo menospreciemos lo que Dios es y lo que Dios hace por nosotros con nuestra actitud y nuestra vida. Y es interesante, hermanos, porque últimamente ustedes habrán escuchado en los últimos años, hay algunas frases muy comunes que escuchamos a nuestro alrededor. Oh, yo soy adventista, pero a mi manera. O yo soy cristiano, pero a mi manera, porque no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con otro, yo no comparto esto, no me gusta aquello. No hay a mi manera. Esa es una canción vieja de Frank Sinatra. Es a la manera de Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el que me mostró qué debo hacer y por dónde debo andar y cómo debo vivir y cuáles deben ser mis prioridades y cuáles deben ser mis valores. Y Él es el que me enseñó. No es a mi manera, ni siquiera es a la manera de la iglesia adventista, es a la manera de Jesús. Es a la manera de Jesús. Noten este precioso párrafo de testimonios para los ministros. Dice ella, su iglesia ha de ser un templo erigido a la semejanza divina y el arquitecto angelical ha traído del cielo su áurea vara de medir. ¿Para qué? Dice ella, para que cada piedra pueda ser labrada. Y yo hice el corte en esta frase a propósito, porque quiero que medites 10 segundos. Dice, el arquitecto angelical se ha provisto de una vara de medir para que nosotros, como iglesia, ocupemos cada piedra en nuestro lugar, y cada piedra en nuestro lugar, dice ella, sea labrada y escuadrada. Labrada y escuadrada según la medida de quién. ¿Según qué medida, hermanos? ¿Cuál es la medida? Según la medida divina. Pulida para brillar como emblema del cielo. No es emblema de Osvaldo, no es emblema de King, no es emblema de la conferencia de Texas, es emblema del cielo. Y la medida es la medida divina, irradiando en todas direcciones los rayos brillantes y claros del sol de justicia. Qué hermoso. Vidas consagradas en adoración, en alabanza, en unidad, en servicio, en misión, en hacer el bien y en compartir el bien. Vidas consagradas en fidelidad y generosidad en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, no para la iglesia de aquí, no para la conferencia de Texas, para la obra de Dios. Solo Cristo es el medio e instrumento que hace espiritual y aceptable el sacrificio, porque Él ve mi corazón. No es cuánto doy o cuántas horas invertí, es mi actitud puesta a su servicio y Él hace aceptable ese sacrificio. Hay una frase anónima que leí hace algunos años atrás que me llamó la atención. Dice, sé cuidadoso, probablemente tú seas la única Biblia que alguna vez alguien lea. Mucha gente no va a recibir esto. De hecho, hay gente que ni le interesa esto. Dios les libre, pero no les interesa. Ellos quieren ver si esto trabaja, si funciona. ¿Dónde lo ven? En ti y en mí. Ellos quieren ver, suena lindo, pero funciona, es real, trabaja en tu iglesia, trabaja en tu familia o no hace ninguna diferencia. Si no hace ninguna diferencia, ¿qué pierde el tiempo? Y alguna gente no está tan preocupada en la verdad, sino en la vida en verdad. No está tan preocupada en la doctrina, sino en la santidad de la doctrina que transforma las vidas. Y quieren verlo. Y es eso lo que hace atrayente a otras gentes al mensaje de salvación y a Cristo Jesús nuestro Señor. Quiera Dios, hermanos, ayudarnos a vivir esta experiencia. Yo quiero terminar presentándoles 3 desafíos. Quisiera que nos propongamos hoy ser verdaderos sacerdotes reales, como dice Pedro. Que desechamos lo que tenemos que desechar y hacemos lo que tenemos que hacer. Porque no somos sacerdotes de nuestra vida o de la iglesia de King, somos sacerdotes de su reino. Dediquemos a Dios nuestros mejores sacrificios, no lo que nos queda, no lo que podemos, no lo que me parece, no lo que me gusta, no lo que yo creo, lo que Dios quiere, lo que es aceptable para Dios. Y glorifiquemos a Dios siendo
piedras vivas para brillar en el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Cristo viene pronto y es hora de que nosotros hagamos cotidianas. Me llamó la atención, quiero terminar contándoles una breve historia que leí en un periódico de la ciudad donde vivo, en Grand Prairie. Hace algunos años atrás, Charles Harvey aparecía en una sección del periódico que le llama la sección del Buen Samaritano. Y Charles Harvey hacía 1 mes y medio que estaba sin trabajo. Por fin, alguien le contactó para tener una entrevista el lunes a las 8 de la mañana. Y él iba contento a la entrevista cuando sale de la calle de la subdivisión de su casa al Service Road para entrar al freeway, ve al costado, antes de entrar al freeway, a una dama con la llanta ponchada, la llanta baja, y al lado del carro, y sin saber qué hacer. Y entonces, ustedes saben, en esas décimas de segundo, él dijo, hace 1 mes y medio que estoy sin trabajo y yo no puedo llegar tarde a la entrevista. Y se subió al freeway. Pero ya cuando estaba en el freeway, él dijo, estoy mal. ¿Qué es más importante? Y la señora, si no tiene quien la ayude, así que se bajó, dio la vuelta y se paró a ayudar a la señora. Y ustedes saben, por más que trabajemos en la Fórmula 1, no podemos cambiar una llanta tan rápido como ellos. Y se pasó más de sus 20 minutos y estaba transpirado, un poco desarreglado, pero se arregló, entró al baño de la oficina donde se tenía que presentar y dijo, voy. Se asió un poquito, se higienizó y entró ajorado. Y la manager era la señora a la que él había ayudado. Le dio el trabajo así, ni lo entrevistó. Y entonces él cuenta en esa historia simpática qué hubiera pasado si no era la manager a la que había ayudado. La manager era otra persona. A lo mejor hubiera perdido trabajo. Pero me dio satisfacción ayudar a la señora, aunque no hubiera conseguido el trabajo. ¿Cuál es nuestra satisfacción? ¿Nuestro bienestar personal o el bienestar de los demás y de todos? ¿Cuál es nuestro gozo, nuestro confort, aquello que nos da intensa felicidad? ¿Que estemos felices todos o estar yo feliz? Que vayamos asegurándonos y formándonos en el camino de la salvación, en la dirección que Dios quiere, con el propósito que Dios quiere, cumpliendo la misión que Dios quiere, ayudándonos mutuamente. Es indudable que tú y yo necesitamos acercarnos a Él, que es piedra viva, y ser verdaderas piedras vivas para la gloria y la honra de Dios. Es nuestro deseo sincero y por lo que estamos orando especialmente esta mañana y durante estos días. Dios les bendiga.